Mi perro me habló e intentó matarme. Me llamo David, y aunque nunca fui alguien supersticioso, lo que viví con mi perro cambió para siempre la forma en que entiendo la realidad. Su nombre era Bruno, un mestizo de pelaje oscuro y mirada tranquila. Desde cachorro fue dócil, silencioso, casi un guardián invisible que me acompañaba en las noches solitarias. Nunca ladraba sin razón, nunca mostró agresividad. Era, en pocas palabras, el tipo de perro que cualquiera desearía tener. Recuerdo que todo comenzó una tarde de invierno. El aire estaba pesado y la casa parecía más fría de lo normal. Bruno estaba acostado junto a la puerta, como siempre, pero había algo extraño en su mirada, fija, penetrante, como si observara algo que yo no podía ver. Me acerqué y le hablé con cariño, esperando que moviera la cola como solía hacerlo, pero no lo hizo. En cambio, levantó la cabeza lentamente y me miró con unos ojos que ya no parecían los suyos. Había un brillo distinto, casi humano, y por un instante sentí que me estaba evaluando. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Bruno, pero los sonidos eran demasiado pesados, demasiado calculados. Me levanté y lo encontré sentado en medio de la sala, inmóvil, mirándome. Su postura era rígida, como la de una persona esperando. Me estremecí. Intenté llamarlo, pero no reaccionó. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Bruno abrió la boca y en un tono grave articuló una palabra. David. El sonido me heló la sangre. No era un ladrido deformado, no era un ruido extraño. Era mi nombre pronunciado con claridad, con una voz áspera y profunda. Retrocedí, tropezando con la mesa, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Bruno me siguió con la mirada, y por un instante juré ver una sonrisa torcida en su hocico. No me atacó, no se movió, solo me observó como si disfrutara de mi miedo. Esa fue la primera vez que mi perro habló, y desde ese momento su comportamiento dejó de ser el de un animal. Después de aquella noche en que Bruno pronunció mi nombre, nada volvió a ser igual. Durante los días siguientes su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Ya no dormía en su rincón habitual, ni me seguía con la calma de antes. En cambio, se quedaba de pie en lugares oscuros de la casa, observándome como si estuviera esperando algo. Lo más perturbador era la manera en que se movía. Sus pasos ya no eran los de un perro. Eran lentos, calculados, casi humanos. A veces lo encontraba en la cocina, de pie sobre sus patas traseras, apoyado en la mesa, como si intentara comprender los objetos que había allí. Una madrugada lo vi abrir un cajón con la pata y dentro de mí se encendió un miedo visceral. No era un animal, era algo más. Intenté ignorarlo, convencerme de que estaba imaginando cosas, pero cada gesto suyo me recordaba que Bruno ya no era el mismo. Una tarde, mientras me sentaba en el sofá, él se acercó despacio y se detuvo frente a mí. Su mirada era fija, y en sus ojos había un odio que nunca había visto. ¿Por qué me miras así?, le pregunté con voz temblorosa. Bruno ladeó la cabeza y con un tono áspero volvió a hablar. Tú me trajiste aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía a qué se refería, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir culpable de algo que desconocía. De pronto, Bruno dio un paso hacia mí, levantó la pata como si fuera una mano y la dirigió hacia mi rostro. El gesto era torpe, pero la intención era clara. Quería lastimarme. Retrocedí, tropezando con el sofá, y en ese instante Bruno emitió un sonido que no era un ladrido ni una palabra, sino una especie de risa seca, hueca, que resonó en toda la sala. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar, mientras él me observaba con esa sonrisa torcida que parecía cada vez más humana. No me atacó, se detuvo, como si disfrutara de mi miedo, y luego se giró lentamente, caminando hacia la puerta. Esa fue la última vez que lo vi dentro de la casa. Después de aquella noche en que Bruno intentó tocarme como si fuera una persona, desapareció. No hubo rastro, ni huellas en el suelo, ni sonidos en la madrugada. Simplemente se fue, como si hubiera decidido que la casa ya no le pertenecía. Al principio sentí alivio.
Pensé que todo había terminado, que aquel horror se había desvanecido. Pero pronto descubrí que la ausencia era aún más aterradora que su presencia. La casa se volvió un lugar extraño, cargado de silencio. Cada rincón parecía impregnado de su sombra, como si Bruno aún estuviera allí, observándome desde algún punto invisible. Las noches se hicieron insoportables. Me despertaba con la sensación de que alguien respiraba cerca de mí, aunque al abrir los ojos no había nada. A veces escuchaba pasos en el pasillo, pero al salir no encontraba más que el eco de mi propio miedo. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Era bajo, apenas audible, pero reconocí la voz. «David». Me levanté de golpe, con el corazón desbocado. Corrí hacia la sala, convencido de que lo encontraría allí, pero estaba vacía. Solo las sombras se movían con la luz de la luna. Los días siguientes fueron una tortura. En el barrio comenzaron a hablar de un perro extraño que se aparecía en las calles, caminando erguido, con una mirada que helaba la sangre. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto detenerse frente a sus casas, como si buscara a alguien. Yo sabía que me buscaba a mí. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, lo vi. Estaba al final de la calle, inmóvil, observándome. Su silueta era oscura, y aunque estaba lejos, pude distinguir su sonrisa torcida. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Bruno no se acercó, no ladró, no habló, solo me miró, y después se giró lentamente, perdiéndose entre las sombras. Ese fue el último contacto que tuve con él. Desde entonces, nunca más volvió a aparecer en mi vida. Pero cada vez que camino solo por la noche, siento que sus ojos aún me siguen desde algún rincón que no puedo ver. Suscríbete y dale like para más historias.